Hola, ¿qué tal? Les saludo nuevamente a nombre de la habitual conductora de este espacio. Deslealtades y traiciones son plato fuerte hoy en nuestra cita. Cuando Lenín Moreno ganó la presidencia de Ecuador en abril pasado, después de 2 vueltas electorales, se convirtió en símbolo de continuidad política, en esperanza de consolidación del progresismo, en aliento para la izquierda. Fue una de las pocas revoluciones del siglo XXI que sobrevivió a la arremetida de la derecha por recuperar el terreno perdido en el continente. Sin embargo, en los primeros meses de gobierno ni siquiera se han cumplido los 100 días. El movimiento oficialista de ese país muestra fracturas, desunión, cruzada de acusaciones, grietas que ya socavan cimientos. Y no son choques entre miembros aislados de una misma fuerza política, que sería comprensible y hasta lógico. Se trata de un enfrentamiento sin igual entre los dos rostros políticos de un mismo proyecto, el expresidente Rafael Correa y su sucesor en el poder, Lenín Moreno. Esta confrontación está en el centro de nuestra diana hoy. La invitación a seguir con el análisis está hecha. Nuestra lucha será implacable. Si Alianza País no habla claro en estas coyunturas, no denuncia pactos inaceptables, mejor es que deje de existir Alianza País. Yo no me amedrento, yo no me avergüenzo de lo que estoy haciendo. En su momento, Rafael Correa y Lenín Moreno fueron una fórmula eficaz, precisamente por el contraste de personalidades. El Correa confrontacional y el Moreno dialogante. Jamás se desacreditaron públicamente y supieron llevar a Ecuador a elevados niveles de bienestar y prosperidad. Pero les propongo un acercamiento a esa primera etapa. Las políticas neoliberales establecidas desde principios de los años 90 en Ecuador dieron paso al rescate o salvataje bancario a principios de marzo de 1999, la quiebra del sistema financiero y finalmente la peor crisis económica de la historia de ese país con la pérdida de la moneda nacional en el año 2000. La inestabilidad política de los gobiernos de derecha provocó la salida de 3 presidentes en apenas 10 años, destituido en medio de revueltas populares por la grave situación. Ante ese escenario, el 26 de noviembre de 2006, fue electo como presidente de Ecuador Rafael Correa, el principal líder y propulsor de la Revolución Ciudadana, un modelo de gobierno con el que se puso fin a la inestabilidad política de ese país, así como a las medidas neoliberales y a la injerencia extranjera. Desde el 2007 hasta mayo de 2015, en Ecuador se aprobaron más de 190 leyes para transformar las relaciones de poder e impulsar garantías sociales a todos los ciudadanos. Con las transformaciones implementadas por Correa, más de 1 millón de ecuatorianos superaron la pobreza. Uno de los aspectos más significativos de la Revolución Ciudadana ha sido la estabilidad y el crecimiento económico, así como los bajos índices de inflación. Tras la llegada a la presidencia de Rafael Correa, en Ecuador se atendieron necesidades históricas como la elevación del salario mínimo, eliminación de la terciarización, erradicación de trabajo infantil, salario a las trabajadoras del hogar y generación de fuentes de empleo para las personas con discapacidad. Hoy, el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno representa una continuidad de varios aspectos de la Revolución Ciudadana, pero con algunos cambios significativos. Ante esa situación, Correa afirmó que si debe defender los logros de la Revolución Ciudadana, lo hará, y no permitirá que se regrese al modelo neoliberal impuesto en los años 50. Wendy Rodríguez Contino, justo en la diana. Lenín Moreno fue el candidato de Correa tras decidir no continuar con la jefatura de Estado. Correa bien pudo y hasta le pidieron que continuara guiando los destinos del Ecuador. De hecho, respaldó la iniciativa legislativa de reelección indefinida después de que en un primer momento se opusiera a ella. Pero siempre dejó claro que no continuaría en el poder, que volvería solo si la derecha destrozara el país nuevamente. Veamos algunos pronunciamientos que dan cuenta de la evolución de su postura frente a la reelección a lo largo de su trayectoria política. En este
mi último periodo, pero tan solo uno más de la revolución. Mucha más contundencia, mucha más eficacia. La reelección indefinida nos abre opciones, pero le insisto, el último recurso sería que yo me presente. Ojalá puedan venir muchos nuevos cuadros a tomar la posta. Entiendo bien que mi vida ya no es mía, es de mi pueblo y de mi patria, y estaré donde me exija el momento histórico. Gracias por el pedido de reelección. Lo que menos me interesa es la reelección, compañeros. Yo no busco nada para mí. No quiero presentarme en el 2017. Queridos jóvenes, en un año más ya no estaré aquí. El país debe descansar de mí y sinceramente yo también debo descansar un poquito del país. Que ni me busquen mucho, me les presento en el 2021. Y si no apruebo la transitoria contra Constitución, me les presento en octubre. Depende del nivel de bravuconería y de cobardía de los mismos de siempre. Mi decisión está tomada por mi familia. Lo he dicho, ¿no? Mi plan es ir a vivir unos años en Bélgica porque mi esposa es belga. Hemos pasado 25 años en Ecuador, o sea, sus padres están viejos. Tiene todo el derecho y me siento yo también en el deber de ir a vivir un tiempo en Bélgica. Mis dos hijas están estudiando en Francia. Y cumplió con la retirada. Dejó el camino a sus seguidores siempre y cuando se comprometieran con la continuidad y las transformaciones socioeconómicas que priorizaran al hombre por encima del capital. Fue figura protagónica en la campaña para las presidenciales de 2017, tanto así que Lenín Moreno debe en buena medida su triunfo a su predecesor y no a sus propias promesas. Lenín Moreno tenía todas las características para ser el elegido de Rafael Correa. Fundó Alianza País, partido del proyecto político del expresidente, y fue además su vicepresidente entre 2007 y 2013. Recorrieron Ecuador juntos y su discurso, al igual que el de Correa, siempre estuvo enfocado en las clases más necesitadas. Parecía un dúo inquebrantable, tanto es así que la oposición en esta última campaña electoral afirmó que Moreno no era más que una marioneta de Correa que seguiría ciegamente sus instrucciones y proyectos políticos para preparar un eventual regreso del exmandatario. Uno de nuestros mayores logros es haber formado muchísimos cuadros capaces de continuar con esta revolución que ya es leyenda. Estamos seguros de que quienes tomen la posta de este proceso lo harán mucho mejor que nosotros. La revolución ciudadana debe continuar. La revolución ciudadana va a continuar. Y creemos que el mejor ecuatoriano para guiar la siguiente etapa de este proceso político es ese increíble ser humano Lenín Moreno Garcés. En la década de 2007-2017, el ahora expresidente se involucró en casi todo asunto que generara interés en el país, haya sido político, social, económico, religioso o deportivo, sea en persona o a través de su red social preferida, Twitter. En la segunda vuelta de las elecciones, Lenín Moreno resultó el elegido como presidente de Ecuador para el periodo 2017-2021 con el 51,16% de los votos. Moreno también lideró las votaciones en la primera vuelta del 19 de febrero con más del 50% de los sufragios. El abanderado del movimiento Alianza País fue propuesto por el entonces presidente Correa para fungir como su sucesor político en la dirección del país y dar continuidad a la revolución ciudadana. Voy a ser el presidente de todos, de los que votaron por mí y de los que no votaron por mí. Todos los ecuatorianos, pero fundamentalmente el desafío es los más pobres. Vamos a erradicar la pobreza. Como puntos fuertes de su plan de gobierno, Moreno plantea el refuerzo de la educación superior y mayores posibilidades a los ciudadanos que busquen ingresar al sistema educativo. Una de las propuestas más importantes en materia educativa es el aumento y ampliación de las becas para los jóvenes estudiantes y el manejo equitativo del sistema que las coordina. Karina del Valle, Justo en la Diana. Pero ¿dónde se torció el rumbo? ¿Cómo se agudizó esta confrontación al punto de ser hoy una triste escena repleta de odios, rencor y ataques sin medida? Veamos. Este año apenas saldremos adelante. Y a partir del próximo necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron.
No se actuó con responsabilidad y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. De acuerdo al exmandatario Rafael Correa, las declaraciones en cadena nacional solo forman parte del show de Moreno, quien conocía de antemano el monto de la deuda de Ecuador por su rol de vicepresidente desde el 2007 hasta el 2013 y por el carácter público de las cifras. Además, el actual gobierno mantiene el mismo equipo económico que el anterior. Desde las redes sociales, Correa rebate las acusaciones en su contra. ¿Cómo se juega con el país? Si en 2006 se hubieran contabilizado como ahora todos los pasivos, la deuda hubiera llegado al 65% del Producto Interno Bruto. Politiquería y que nos quieren clavar un paquetazo para cumplir ofertas de campaña y el reparto que están haciendo del país. Mientras tanto, Lenín anunció medidas de austeridad para frenar la supuesta crisis económica que comprenden, entre otros aspectos, la venta de uno de los aviones presidenciales y la reducción del 10% del salario de los servidores públicos de nivel superior, a quienes agradeció de antemano su comprensión. Dificultades que el presidente Moreno señaló hace algunos días atrás, pero que son absolutamente superables. El nivel de endeudamiento al que nosotros habíamos llegado hacia el 2011, 2012, 2013 era del 12% de la deuda externa sobre el Producto Interno Bruto, que es prácticamente nada. Y en los 2 últimos años fue indispensable asumir algún endeudamiento, pero es un endeudamiento que llega al 27.7%. A su llegada al Palacio de Carondelet, Lenín se reunió con el opositor Dalo Bucaram, hijo del exmandatario Abdalá Bucaram, con quien intercambió propuestas relacionadas con la lucha contra el microtráfico, según el diario El Telégrafo. El líder del movimiento Fuerza Ecuador celebró la comisión anticorrupción instituida por el presidente y sugirió que se invitara a la ONU para una mayor transparencia en el proceso, consejo acatado por Lenín y criticado fuertemente por Correa. Si Alianza País no habla claro en estas coyunturas, no denuncia pactos inaceptables con el Bucaramato, la entrega de empresa pública, mejor es que deje de existir Alianza País. Antes de viajar a Bélgica, el exmandatario alertaba sobre el pacto de su predecesor con el Bucaramato a cambio de la Corporación Nacional de Electricidad. Las acusaciones trajeron como resultado que su gerente, Antonio Intriago, presunto conecto entre los Bucaram y el gobierno, renunciara a su cargo. Pongo a disposición mi cargo para que con la única finalidad no se utilice mi nombre como excusa para conspirar contra el gobierno del presidente Lenín Moreno. Lenín le devolvió a la Confederación de Nacionalidades Indígenas los inmuebles en Quito, que durante el gobierno de Correa les fueron retirados por incumplir con la Ley de Bienes Inmuebles, que prohíbe practicar proselitismo en propiedades cedidas por el gobierno. Para desmarcarse de su predecesor, les ofrece un préstamo por 100 años. 12 días llevaba Moreno en el cargo cuando creó el Frente de Lucha contra la Corrupción. En su discurso, el jefe de Estado reafirmó la necesidad de iniciativas como esta debido a la falta de fiscalización en el gobierno. En esa época, las autoridades ecuatorianas detuvieron a 5 personajes vinculados con la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Rafael Correa calificó de ingenuidad extrema creer que las detenciones habían sido fruto de una semana de trabajo. Lealtad bien entendida, no la lealtad de la mafia. No, pero un mafioso y otro mafioso son leales, pues. En su gestión como segundo al mando en el gobierno de Rafael Correa y sus 4 años como delegado en Ginebra, Lenín nunca denunció casos de corrupción ni manifestó su intolerancia contra el cohecho. La disputa entre ambos tiene muy poco de prudencia y contención. A quien hoy Moreno califica de mafioso, el 24 de mayo lo despedía llamándole nuestro eterno presidente. El discurso de Rafael, impecable, tuvo un solo error. Cuando dijo que era la última vez que como presidente va a estar en la convención. Lo eres para siempre, Rafael. Lizolia Fernández, Justo en la Diana.
Y de inmediato el análisis, esta vez justo en la diana, va al lugar de los acontecimientos. Se acerca la noticia y sus círculos de acción en el terreno gracias a la colaboración de la corresponsal de la agencia Prensa Latina en Quito, Sinaí Céspedes. Bienvenida, Sinaí. ¿Cuáles identificas tú como las causas de este altercado? Coméntanos cómo se maneja el tema en Ecuador. Las diferencias entre ambos se destaparon a raíz de que el exmandatario comenzara a mostrar desacuerdo con algunas de las posturas del actual jefe de Estado, como su apertura a dialogar con la oposición, incluso con figuras dentro de esa derecha que lo criticaron severamente durante la campaña, y además por la forma en que Lenín Moreno ha tratado algunos temas como la lucha contra la corrupción y la situación económica, puntos que resultan álgidos para Ecuador y que según su discurso pareciera indicar que el manejo en la gestión anterior no fue el más adecuado o hasta en ocasiones desconocer el trabajo realizado durante estos 10 años. En respuesta a todo esto, Correa ha utilizado las redes sociales y en especial Twitter para corregir todo aquello que considera inadecuado en las declaraciones de su sucesor y ciertamente se ha convertido en un duro crítico de su diálogo con quienes siempre estuvieron en contra de la Revolución Ciudadana. Para saber el rumbo que tomará la situación, es necesario esperar, sobre todo estar pendientes del plan económico que se debe anunciar en septiembre próximo, porque el nuevo gobierno lleva menos de 3 meses en funciones y pese a las diferencias, mantiene el objetivo de generar mayor bienestar para el pueblo y en especial para los sectores más desposeídos. Sinaí, quisiera que nos comentaras al respecto la posición de Alianza País como partido oficialista en esta crisis institucional y política. En cuanto a la posición de Alianza País, su postura es la de buscar una vía para poner fin al diferendo que existe entre sus principales líderes y con esa finalidad, con ese objetivo, el vicepresidente segundo, Ricardo Patiño, está encargado de crear puentes de comunicación entre ambos. Él ha señalado que el principal problema está en la forma de decir las cosas, la forma de comunicar determinadas situaciones. Y en medio de toda esa inestabilidad, Alianza País ratifica su unidad como bloque e igualmente el compromiso de dar continuidad a la Revolución Ciudadana y al movimiento, que es en realidad la fuerza que está en el poder desde 2007 y que está encargada de consolidar los logros obtenidos. Despido a Sinaí Céspedes, como les decía, corresponsal de la agencia Prensa Latina en Quito. Muy útil sus consideraciones desde el lugar donde se genera la noticia, con acceso directo a las fuentes de información y donde ha podido sondear la opinión popular y la repercusión mediática de esta crisis política. Una breve pausa y enseguida volvemos. La actual crisis en el oficialismo ecuatoriano se agudizó con otro duro enfrentamiento, esta vez entre el presidente y su segundo hombre, Jorge Glass. Moreno cesó de sus funciones al vicepresidente del país, un político cercano al correísmo, pero veamos los detalles. De acuerdo con la Constitución de Ecuador, el presidente no puede destituir al vicemandatario, pues ambos son elegidos a través del voto popular y directo. Sin embargo, la Carta Magna autoriza al gobernante a congelar las funciones del segundo al mando. La decisión llegó 24 horas después de que el vicepresidente emitiera un comunicado en el que abiertamente criticaba varias acciones y medidas tomadas por Moreno desde su llegada al poder. Algunos actores políticos estaban orquestando una campaña sistematizada de desprestigio en mi contra para caerme encima. Yo estoy firme, yo no tengo por qué agachar la cabeza, mis manos están limpias y así lo demostraré ante la justicia como corresponde. A pesar de la decisión del mandatario, el vicepresidente Jorge Glass reiteró su posición de mantenerse en el cargo. Al mismo tiempo, advirtió que no pretende generar una ruptura dentro del movimiento político Alianza País. La secretaria ejecutiva del partido político, Gabriela Rivadeneira, y el consejero de la presidencia, Ricardo Patiño, buscarán un acercamiento entre el binomio Moreno-Glass. Hemos conformado una comisión para que unos compañeros liderados por el compañero Ricardo Patiño, la compañera secretaria ejecutiva Gabriela Rivadeneira, puedan mantener conversaciones con los dirigentes, los altos dirigentes de Alianza País y permitan una reconciliación interna. Tenemos que conversar con el presidente Lenín Moreno sobre eso. El presidente no ha estado en esta reunión, es una sugerencia que se hace
y esa sugerencia pues tendrá que ser considerada por el presidente Lenín Moreno. Uno de los detenidos por la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Ecuador es Ricardo Rivera, tío del vicemandatario. A partir de la especulación mediática generada por este acontecimiento, Glass se ha visto envuelto en una serie de procesos judiciales, aunque no se han presentado pruebas sustanciales en su contra. Las investigaciones que se realizan en el caso de Odebrecht, he acudido de forma libre y voluntaria al llamado de la Fiscalía General de la Nación para rendir mi declaración, que como ustedes habrán podido notar ha sido bastante extensa, buscando que se aplique la justicia, buscando que brille la justicia sin presiones mediáticas. Aquí se involucra hasta espionaje político. Yo de manera pública expuse ante la ciudadanía el día sábado en un informe a los ciudadanos sobre la forma en que han grabado hasta el vicepresidente de la República. Esta empresa corrupta y corruptora, en donde corruptos confesos se buscan ofrecer algo a cambio de reducir sus penas y atacan a un gobierno, a un proceso político revolucionario que por 10 años cambió la patria. En este contexto, el jefe de Estado envió un mensaje a la ciudadanía para que no bajen la guardia en la lucha contra la corrupción. No vamos a ceder a nuestro compromiso de luchar por la ética en la política, en nuestro combate frontal contra la corrupción, respetando la independencia de las funciones y los debidos procesos. Seguiremos firmes por la erradicación de la pobreza y conseguir una mayor justicia social. El reto de profundizar nuestra revolución y responder a las necesidades de nuestro país no es una tarea que le corresponde solo al presidente, sino es tarea de todos y cada uno de nosotros. Ustedes, queridas y queridos militantes, han sido el corazón y el motor de este proceso. Han garantizado los triunfos electorales. Ustedes han garantizado la estabilidad democrática. Su presencia, su acción, su compromiso con el país y con su gobierno es ahora más necesario que nunca. Las consecuencias del divorcio podrían tener implicaciones más profundas en el escenario político ecuatoriano. La prensa privada, que durante los 10 años de Correa desempeñó el rol de la oposición política, acaba de acercarse con el leninismo. Mientras, el país está a la espera del paquete de medidas económicas anunciadas por Lenín para septiembre, que definirán el rumbo de la gestión del mandatario. Liz Olía Fernández, Justo en la Diana. Y después de exponer los distintos matices de esta confrontación y presentarles todos los actores políticos implicados, vamos en busca de una segunda opinión sobre los hechos y otra vez nos desplazamos hasta Quito, ahora con la corresponsal de la televisión cubana Lourdes Estúcer, a quien tenemos vía telefónica. Te saludo, Lourdes, cuéntanos cómo percibes el clima del país en medio de los recientes acontecimientos. Imagino que hay incertidumbre en medio de esta polarización dentro del propio partido gobernante por el careo entre sus líderes. Sí, efectivamente, como ha estado apareciendo en las noticias, durante estos pocos meses el gobierno de Lenín Moreno y de Alianza País se ha hecho una revisión de la situación económica general del Ecuador. Se ha pasado revista inevitablemente asuntos financieros, de inversiones y del tema de la deuda externa que legó el gobierno de Correa. Esto ha puesto en la mesa de discusión asuntos como si es poca o mucha la deuda que tiene el Ecuador, que ha sido adquirida en la última década, si las decisiones económicas fueron las correctas, el manejo de la educación, la relación con los movimientos indígenas, la transparencia en las finanzas del Estado y también lo que ha sido una punta de lanza contra los gobiernos progresistas de la región, que es el tema Odebrecht. Y menciono esto porque las supuestas coimas o sobornos que se presumen sobre muchos funcionarios públicos ecuatorianos no lo son sobre cualquiera, en cualquier lugar, sino sobre dirigentes de un gobierno bolivariano, y esto tiene varias lecturas. La administración de Lenín Moreno ha heredado este conflicto que estaba a punto de explotar ya desde finales del gobierno anterior. Y ahora mismo hay una situación política muy confusa porque ha habido una ruptura entre Lenín, que además de presidente de la nación es el presidente del movimiento Alianza País, y Rafael Correa, que es líder indiscutible de todo este proceso político y además el líder declarado de Alianza País, o sea, el hombre que fundó este movimiento. Esta ruptura no es supuesta, sino comprobada. Bastaría revisar las declaraciones de ambos políticos para entender que aunque siguen perteneciendo a la misma organización en el poder, han tomado distancia. Y esto ha tenido una repercusión directa en una fractura de sus seguidores. Hay muchas personas, por ejemplo, que están de acuerdo con las medidas que ha tomado Lenín,
Según una encuestadora oficial, hablaríamos del 78% de la población, pero en realidad no hay otra encuesta para contrastar. Estas medidas no son más que la extensión de sus promesas de campaña, cuando aseguraba, por ejemplo, que hay una cirugía mayor a la corrupción. También lo relacionado con las mesas de diálogo en todo el país, que están dirigidas a bajar el nivel de tensión política que se vivía a la altura de las elecciones pasadas. Y por otra parte, hay muchísimos seguidores incondicionales de Rafael Correa. Nadie ha salido con una encuesta que pregunte esto, pero lo puedo presumir por el clima de opinión en las calles y en las redes sociales. Son gente que consideran que nadie está en capacidad de desprestigiar la obra de este político, o sea, de Correa, y la gran transformación social a la que contribuyó, solo porque hayan comenzado a salir a la luz pública, incluso de manos de la Fiscalía ecuatoriana, pruebas que comprometen a algunos de sus funcionarios en temas de corrupción. Por ejemplo, el ex contralor del Estado, el señor Carlos Polis. No hay que ser inocente, pienso. Los grupos de oposición han aplaudido algunas medidas de Lenin y eso ha despertado la suspicacia dentro de las filas correístas. Para resumir, la ruptura entre ellos es un hecho y va a tener consecuencias inmediatas, trascendentes dentro del movimiento Alianza País, que también se encuentra fragmentado ahora mismo. Yo diría que son más los militantes que están apoyando a Correa dentro de Alianza País y al legado de estos 10 años que el grupo minoritario que apoya a Lenin. Y no solo son más los correístas, sino que son, y no solo, quiero decir, no solo son correístas, sino que son políticos de mucha capacidad de gestión y de mucha influencia en la opinión pública. En realidad el termómetro de todo esto va a ser qué va a pasar con el vicepresidente Jorge Glass, una figura que está absolutamente identificada con la ideología de Rafael Correa y que fue su brazo derecho en la implementación del cambio de la matriz productiva y que hace unos días le han sido quitadas sus funciones por parte del presidente por supuestamente estar involucrado en acusaciones del caso de Brecht. En la práctica, este tema se encuentra en proceso de investigación por parte de la Fiscalía. Glass ha dicho a la prensa que él tiene sus manos limpias y su conciencia limpia y que él no piensa salir del país porque él nada teme. Él tiene el apoyo de Correa y de toda una parte importante de la ciudadanía que confía en su honestidad. De modo que el futuro de la política ecuatoriana, por decir de alguna manera que el público pueda comprender, no se decide solo aquí, sino que hay un actor fundamental, que es Rafael Correa, que desde Bélgica, con su tremenda capacidad convocatoria, está haciendo un contrapeso a los cambios que comienzan a introducirse desde el Palacio de Carondelet. Gracias, Lourdes. Volveremos contigo cuando la situación así lo amerite y esperamos para entonces imagen y sonido de los protagonistas. Segunda pausa y a la vuelta las recientes posturas en política exterior del presidente Lenín Moreno, que también han levantado suspicacia. Y como ya les anunciaba, vamos ahora a las posturas de Lenín Moreno en la arena internacional. Tenemos declaraciones frescas de esta misma semana sobre la situación en Venezuela. Escuchemos y después comentamos. Queridos compatriotas, muy buenas noches. Es conocida y preocupante la situación por la que atraviesa nuestra querida hermana República Bolivariana de Venezuela. Por encima de todo derecho, por encima de cualquier postura ideológico-política, la vida es sagrada e intocable. La muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente. No deja de preocuparnos también la cantidad de presos políticos. La democracia es aquella en la que los problemas se solucionan con el diálogo entre todos los actores. Recordar que el mejor mecanismo para ello es la democracia directa, que para los mandatarios debería ser la última palabra. Expresamos nuestro respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la no injerencia, nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano, nuestro más hondo deseo de que pronto alcancen la paz y que no se derrame una gota más de sangre. Polémicas declaraciones también. Sin dudas, estamos en presencia de un momento difícil para Ecuador y su revolución ciudadana, también para la unidad latinoamericana. La ruptura a la continuidad de proyectos con y para las mayorías populares es perjudicial para el posicionamiento de la izquierda en la región. Hoy nos hemos acercado a los orígenes y posibles causas del enfrentamiento entre los dos rostros del progresismo en Ecuador. Usted tiene ya suficientes elementos para poner el dardo justo en la diana. Hasta un próximo encuentro.